Muy buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Hoy es lunes 23 de diciembre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Los ojos en Jesús. Nuestra vida cristiana siempre va a ser una lucha, lo mismo que lo era para Pedro, aun cuando ya había superado algunos rasgos negativos de su carácter, pero aún seguía con una lucha y para poder vencer la lucha y para poder ejercer nuestro ministerio, es necesario mantener nuestra vista en Jesús, poner en primer lugar a Cristo Jesús. Veamos qué es lo que expresa la Escritura respecto a esta actitud de Pedro. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía, note bien, volviéndose Pedro, volvió que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y ahí el Señor le está reiterando su llamado. La expresión volviendo y la expresión le seguía sugieren que Jesús había llevado a Pedro aparte y le había hablado en privado en cuanto a la naturaleza de su muerte, la forma en que él habría de morir. Quizá mientras caminaban a la orilla del lago, tal vez Juan le seguía a cierta distancia. Pedro quería saber de Juan, quería saber del futuro de Juan y dijo: ¿y qué de este? Pedro había recibido una revelación notable acerca de su propio futuro y debiera haber quedado contento con lo que el Señor le había creído conveniente revelarle. Pero el apóstol estaba curioso por saber el futuro de Juan. Jesús aprovechó la oportunidad para grabar en Pedro la importante lección de poner en primer lugar lo que es más importante. Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El Señor no te preocupes de los demás, tú sígueme. Noten bien, Jesús le dijo: si quiero esta oración expresa una expresión que se aclara en San Juan capítulo 21, verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, es decir, Juan. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Los hermanos creyeron que era una realidad lo que Jesús les había presentado como una suposición o frase condicional. Evidentemente creían que la venida de Jesús estaba muy cerca, por lo que supuestamente ellos, por lo que ellos quisieron entender respecto a lo que Jesús le dijo a Pedro, respecto a Juan. Algunos tergiversaron esto y lo interpretaron como una declaración afirmativa. En realidad, Cristo solo había dicho: supongamos que yo quisiera que él quedara, eso no debería preocuparte a ti, Pedro. La respuesta fue como un reproche para Pedro. No debería estar demasiado ansioso por el porvenir de sus prójimos. Debía preocuparse por seguir a su Señor. Esto no significa que no debería tener un amante interés por el bienestar de su hermano, pero un afán tal nunca debe ser un motivo para que no mantengamos la vista puesta en Jesús. Al mirar demasiado intensamente a nuestro hermano, puede inducirnos a caer donde él cae. Lo importante en todo esto es seguir a Jesús sin perderlo de vista nunca. En realidad, la bendición estriba en concentrar nuestra atención solo en Jesús. Todo ser humano, absolutamente todos, en algún momento veremos en ellos alguna falla, o muchos o ellos verán en nosotros alguna falla, algún pecado, algún error. Pero el Señor nunca falla, nunca hierra. Por eso es imperativo mantener nuestra mirada en Jesús, no en el hermano, y solamente en Jesús, quien es el único modelo, el único perfecto a quien debemos mirar. Jesús anduvo a solas con Pedro un rato porque había algo que deseaba comunicarle a él
solo, lo llamó a solas, a fin de que quedase fortalecido para la prueba final de su fe. El Salvador le reveló lo que le esperaba. Le dijo que después de vivir una vida útil, cuando la vejez le restase fuerzas, habría de seguir de veras a su Señor. Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera en que habría de morir. Hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Volvió a ordenar a su discípulo, sígueme. Pedro no quedó desalentado por la revelación. Estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor. Ahora sí estaba dispuesto. Hasta entonces Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos lo conocen actualmente, pero ya no había de quedar así limitado. Ya no le conocía como le había conocido en su trato con él en forma humana. Le había amado como hombre, como maestro enviado del cielo. Ahora le amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de que para él Cristo era todo en todo. Ahora estaba preparado para participar de la misión, note bien, de sacrificio en su Señor. Ahora sí estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Cuando por fin fue llevado a la cruz, fue a petición suya, crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su maestro había sufrido. Mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer su futuro y dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro debiera haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por las tareas asignadas a otros. Al decir acerca de Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, Jesús no aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo y que si él quisiera que fuese así, ello no habría de afectar en manera alguna la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaba en las manos del Señor. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. Los amigos demostrarán su perfidia, note bien, y nos traicionarán, pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. Los hombres podrán resistir firmes en el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Jesús y solo pueden satisfacerse las necesidades del alma cuando la verdad es presentada en esa manera. El predicar de Cristo crucificado, Cristo nuestra justicia, es lo que satisface el hambre del alma. Queridos amigos y hermanos, ninguno de nosotros puede mantenerse en pie hasta en esta vida cristiana a menos que concentremos toda nuestra atención en Cristo Jesús. Mantener los ojos en Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.